Me dejaron sola en casa. Como si fuera un mueble olvidado. Mi padrastro. Ese hombre que se coló en nuestra familia como una serpiente en un nido. Llevó a mi madre y a sus 2 hijos biológicos de vacaciones a la Costa Brava. Mientras yo, la hija del primer matrimonio, me quedé atrás con una excusa barata sobre espacio limitado en el coche. No te preocupes. Cariño. Es solo una semana. Dijo mi madre con una sonrisa falsa. Pero sus ojos evitaban los míos. Y en ese momento supe que la traición iba más allá de un simple viaje. Aquella noche, sola en el salón de nuestra casa en las afueras de Madrid, revisé el correo electrónico de mi madre por pura intuición. Lo que encontré me heló la sangre, mensajes explícitos entre ella y mi padrastro planeando no solo el viaje, sino también cómo deshacerse de mí gradualmente. Es hora de priorizar a nuestros hijos de verdad. Escribía él. Y ella respondía con un emoji de corazón. Como si mi existencia fuera un error administrativo. Ese fue el momento en que el dolor se transformó en algo más oscuro. Un nudo en el estómago que no se deshacía con lágrimas, sino con un cálculo frío. Durante los días siguientes, fingí normalidad. Llamé a mi madre al hotel, preguntando por el clima en la playa, riendo de sus anécdotas superficiales sobre los niños chapoteando en el mar. Pero por dentro, me consumía la rabia. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba mi infancia. Cuando mi padre biológico murió en un accidente de coche, dejando a mi madre viuda y vulnerable. Ella se casó con este hombre, Javier. Un empresario mediocre que prometía estabilidad. Al principio, parecía inofensivo, cenas familiares, regalos en Navidad. Pero poco a poco, vi cómo manipulaba a mi madre, aislándola de sus amigos, convenciéndola de que yo era demasiado independiente para necesitar atención. Sus hijos, de un matrimonio anterior, eran los príncipes, escuelas privadas, viajes extracurriculares. Yo, en cambio, pagaba mis estudios universitarios con trabajos a media jornada. Mientras ellos derrochaban. La soledad de esa semana me obligó a enfrentarme a mí misma. Me sentaba en la cocina, bebiendo café negro, y repasaba mentalmente cada humillación acumulada. El día de mi graduación. Cuando Javier olvidó invitarme a la cena familiar posterior. Las navidades donde mis regalos eran genéricos, comprados en el último minuto. Mientras sus hijos abrían paquetes caros. Y ahora esto, abandonada como un perro en una perrera. Pero no lloré. En lugar de eso, empecé a observar. Busqué en internet sobre Javier, su empresa de importaciones, sus conexiones en el mundo de los negocios. Descubrí irregularidades en sus cuentas. Rumores de evasión fiscal en foros anónimos. No actué de inmediato. Sabía que la venganza impulsiva era para tontos. Tenía que esperar. Acumular evidencia. Dejar que el veneno se filtrara lentamente. Mi madre regresó con la piel bronceada y una sonrisa de culpabilidad. Te trajimos souvenirs, dijo, entregándome una baratija de conchas. Javier me dio una palmada en la espalda. Como a un empleado. La casa está impecable. Gracias por cuidarla. Fingí gratitud. Pero en mis ojos debía haber algo nuevo. Porque Javier frunció el ceño por un segundo. Esa noche, en mi habitación, escribí en un diario oculto, no se trata de perdón. Se trata de equilibrio. La idea de venganza no surgió de la nada, fue el resultado de años de Kimnen. De tragarme el orgullo para mantener la paz familiar. Pero ahora, al ver cómo priorizaban su nueva familia, comprendí que el silencio no salvaba a nadie.
Solo prolongaba el sufrimiento. Los meses siguientes fueron de contención. Continué mi vida, clases en la Universidad Complutense. Turnos en la cafetería. Pero en las noches. Investigaba. Contraté un detective privado con mis ahorros. Un hombre discreto recomendado en un grupo de Reddit. Me confirmó lo que sospechaba: Javier tenía una amante en Barcelona. Y mi madre lo sabía. Pero lo toleraba por el dinero. Peor aún. Habían transferido propiedades a nombre de sus hijos, excluyéndome de cualquier herencia. El detective me dio fotos: Javier besando a una mujer joven en un café. Mi madre mirando para otro lado en una cena. Guardé todo en una carpeta digital encriptada. No era solo rabia, era una lógica implacable. Si ellos me trataban como prescindible, yo les mostraría cuán prescindibles eran sus secretos. La primera grieta en mi armadura emocional apareció una noche de insomnio. Me pregunté si valía la pena. ¿Y si solo me mudaba? ¿Cortaba lazos? Pero el recuerdo de mi padre, de cómo Javier había borrado sus fotos de las paredes, me impulsó. No era solo por mí, era por reclamar mi lugar. Empecé a manipular sutilmente comentarios inocentes sobre rumores en el barrio, que ponían nervioso a Javier. Observaba sus reacciones, notando cómo sudaba cuando mencionaba impuestos. Era un juego de ajedrez. Y yo estaba aprendiendo a ser paciente. Al final de esos meses, supe que no podía retroceder. La venganza no era un estallido, era una construcción meticulosa. Pero cada paso me costaba un pedazo de alma: sueños con mi madre llorando, dudas sobre si me convertía en algo peor que ellos. Sin embargo, la lógica prevalecía, en esta sociedad española, donde la familia es sagrada pero hipócrita. Usaría sus propias reglas contra ellos. Leyes de herencia. Denuncias anónimas. Manipulación emocional. El precio era alto, pero necesario. La rutina diaria se convirtió en mi escudo. Por las mañanas, preparaba el desayuno para todos, sonriendo mientras Javier comentaba las noticias del El País, criticando a los políticos corruptos con ironía que ahora me parecía patética. Mi madre, ajena a mi tormenta interna, me preguntaba por mis estudios en psicología. Irónico considerando que estaba diseccionando sus mentes como en un laboratorio. «¿Estás tan callada últimamente, hija?», dijo una vez. Respondí con una broma sobre exámenes. Pero por dentro calculaba: ¿cuánto tiempo más antes de actuar? La observación se volvió obsesiva. Noté cómo Javier evitaba mirarme directamente, como si intuyera algo. Sus hijos, Pablo y Ana, de 12 y 10 años, eran peones inocentes en esto. Pero su arrogancia, heredada de él, me irritaba. Pablo se jactaba de su nuevo iPhone, regalo de papá, mientras yo usaba un modelo viejo. No los odiaba, solo veía en ellos el reflejo de la injusticia. Empecé a recolectar más datos: accedí a la cuenta bancaria familiar a través de un descuido de mi madre, que dejaba contraseñas anotadas. Descubrí transferencias sospechosas a cuentas offshore. No era solo traición familiar, era delito. El detective me entregó un informe detallado: Javier evadía impuestos desde hacía años, usando su empresa como tapadera. La amante en Barcelona no era solo una FAIR, era socia en un negocio paralelo. Mi madre, con su firma en documentos, estaba implicada. Esto complicaba todo. ¿Destruir a Javier significaba destruirla a ella? La duda me asaltó en una clase sobre ética: ¿era yo mejor que ellos? Pero recordé el viaje, la soledad, los mensajes. No. Ellos habían elegido. Comencé la fase de manipulación emocional.
Durante una cena. Mencioné casualmente un artículo sobre fraudes fiscales. Javier palideció. Cambiando de tema. A mi madre. Le planté semillas de duda, mamá. ¿Javier parece estresado últimamente? Quizás tenga problemas en el trabajo. Ella negó. Pero vi la inquietud. Usaba su propia moral contra ellos. Javier se enorgullecía de ser un hombre de familia honesto. Mi madre de su devoción católica. Les recordaba sutilmente sus hipocresías. Como cuando Javier criticaba a los infieles en la tele. Sabiendo de su amante. Una noche. Sola. Tuve un breakdown. Lloré por primera vez en meses. Cuestionando si esta venganza me consumía. ¿Perdía mi humanidad? Pero al amanecer. La lógica volvió, el silencio había permitido su abuso. Ahora. Actuaría. Contacté a un abogado anónimamente. Consultando sobre denuncias a Hacienda. El precio, mis ahorros se agotaban. Y el estrés me causaba insomnio. Cada paso erosionaba mi empatía. Progresivamente. Escalé. Envié un email anónimo a la amante. Con fotos de Javier con mi madre. Firmando como una amiga preocupada. Sabía que sembraría caos. Días después. Javier discutió con mi madre por teléfono. Voz alta en el estudio. Observé desde la puerta. Notando su pánico. Era satisfactorio. Pero inquietante, ¿disfrutaba su sufrimiento? Los niños notaron la tensión. Pablo me preguntó si papá estaba enfadado conmigo. Mentí. Pero sentí un pinchazo, inocentes en la mira. Sin embargo, no retrocedí. La venganza era un tren en marcha, detenerlo significaba autodestrucción. Mi mente se distorsionaba, soñaba con escenarios peores. Como accidentes. Y me horrorizaba mi frialdad. Al cierre de este periodo. Preparé el golpe mayor, una denuncia formal. Pero esperé. Observando cómo su relación se agrietaba. El costo mental era alto, paranoia. Aislamiento de amigos. Me convertía en sombra de mí misma. Pero la meta lo justificaba. La tensión en casa era palpable. Como el aire antes de una tormenta en la sierra madrileña. Javier empezó a beber más. Excusándose con estrés laboral. Mi madre. Con ojeras. Intentaba mediar. Pero sus esfuerzos eran patéticos. Yo. La espectadora silenciosa. Fingía preocupación, si necesitas hablar. Estoy aquí. Ironía pura. Ya que planeaba su caída. La amante respondió al email, llamadas furiosas a Javier. Que oía hurtadillas. Él negó todo. Pero el daño estaba hecho. Mi madre encontró un mensaje en su móvil, la pelea fue épica. Gritos sobre traición. Lágrimas de ella. Me llamaron para testificar. Pero me mantuve neutral. Plantando más dudas, mamá. Quizás sea un malentendido. Pero. ¿Recuerdas esos viajes de negocios? Ella dudó. Y vi el crack en su lealtad. Usé la ley a mi favor. En España. Las denuncias anónimas a Hacienda son efectivas. Preparé un dossier con evidencias del detective. Facturas falsas. Transferencias. Lo envié por correo certificado. Sin rastro. Sabía que tardaría. Pero el proceso era inexorable. Mientras. Manipulaba a los niños, les conté historias inocentes sobre honestidad. Haciendo que cuestionaran a su padre. Pablo. El mayor. Empezó a mirarlo con recelo. El precio personal escalaba. Tuve ataques de ansiedad.
dudando si esto me hacía monstruo. En terapia universitaria. Hablé vagamente de conflictos familiares. Pero el terapeuta notó mi frialdad. La venganza no libera. Solo encadena. Dijo. Ignoré, la lógica dictaba que el equilibrio requería acción. Javier sospechó de mí. Una noche. Me confrontó, ¿has cambiado? ¿Niñe? ¿Qué tramas? Negué. Pero su mirada era astuta, no era tonto. Solo arrogante. Aumentó la tensión, revisaba mi habitación. Controlaba el internet. Me volví paranoica. Usando VPN y cuentas falsas. Era una guerra fría. Y él era un adversario digno. Haciendo la venganza peligrosa. Mi madre. Atrapada. Me confió, Javier no es perfecto. Pero nos da estabilidad. Respondí, ¿estabilidad a costa de qué? ¿Mamá? Sembré la semilla, días después. Discutieron por dinero. Observé cómo su unión se deshacía. Satisfecho pero inquieto, ¿perdía el control? Escalé, filtré rumores en su círculo profesional. Usando contactos anónimos. Su empresa perdió un cliente, Javier enloqueció. Culpando a competidores. Sabía que era yo. Pero sin prueba. El estrés lo volvía errático. Cometiendo errores que alimentaban mi dossier. En un momento de debilidad. Consideré parar. Vi a Ana llorando por las peleas, sentí culpa. Pero recordé el abandono, no. Continué. Sabiendo que cada paso me deshumanizaba un poco más. La denuncia a Hacienda llegó como un trueno. Inspectores visitaron la empresa de Javier, pánico en casa. Él gritó conspiraciones. Mi madre lloró. Fingí sorpresa, qué horror. ¿Cómo pasó? Pero por dentro. Calculaba el siguiente movimiento. Javier investigó. Descubriendo el email a la amante. Me acusó directamente, fuiste tú. Perra ingrata. Negué. Pero la violencia latente en sus ojos me asustó. Llamé a la policía por amenazas. Usando la ley contra él. Orden de alejamiento temporal, mi madre eligió quedarse con él. Traicionándome de nuevo. El aislamiento me golpeó. Amigos se alejaron. Notando mi cambio. En la universidad. Fallé exámenes por distracción. El costo mental, noches de insomnio. Visiones de fracaso. Dudé, ¿valía esta destrucción? Pero la lógica prevalecía, ellos iniciaron. Yo terminaba. Manipulé a mi madre, visitas reconciliadoras donde revelaba pruebas de más infidelidades. Ella se quebró. Pidiendo divorcio. Javier. Furioso. Intentó contraatacar, amenazó con desheredarme legalmente. Pero yo tenía copias de documentos ilegales, lo chantajeé sutilmente. Los niños sufrieron, Pablo se volvió rebelde. Ana retraída. Sentí remordimiento. Pero lo suprimí. La venganza era sistémica. No selectiva. Hacienda multó a Javier, cientos de miles en deudas. Su empresa tambaleó, perdió socios. Observé su declive, arrugas nuevas. Alcoholismo. Satisfactorio. Pero vacío. Me preguntaba, ¿soy yo la villana ahora? En un clímax. Javier me confrontó solo, sabía que eras venenosa desde el principio. Admití parcialmente. Disfrutando su derrota. Pero su inteligencia lo salvó temporalmente, negoció con Hacienda. Culpando a socios. La tensión creció, temí represalias. Mi humanidad se erosionaba, frialdad total. Sin empatía. El precio era alto.
Pero irreversible. Con el divorcio en marcha. Mi madre se mudó conmigo temporalmente. Lloraba. Culpándome indirectamente, todo cambió cuando volviste del viaje. Respondí fríamente, el viaje que no me incluyó. Revelé los mensajes iniciales, se horrorizó. Pero defendió, era para protegerte. Mentira, la confronté con evidencias. Javier. Arruinado. Perdió la custodia parcial. Intentó reconciliarse. Ofreciendo dinero. Rechacé, filtré sus delitos a la prensa local. Anónimamente. Escándalo, titular en El Mundo sobre fraude. Su reputación destruida. El costo, mi madre me odió. Mudándose con una amiga. Sola de nuevo. Pero victoriosa. Dudas nocturnas, ¿había ganado o perdido todo? La venganza me transformó, ya no reconocía mi reflejo. Los niños me contactaron, Pablo furioso. Ana suplicante. Ignoré, eran colaterales. Javier. Quebrado. Se volvió patético, mensajes suplicantes. Disfruté. Pero sentí vacío. La lógica fallaba, el humano en mí emergía. Cuestionando. Aún así. No paré, aseguré mi herencia legalmente. Usando abogados. Victoria pírrica. Todo terminó en un tribunal madrileño, divorcio concedido. Javier multado. Mi madre destrozada. Me miraron con odio, yo. Impasible. Ahora. Vivo sola. Con el peso de mis acciones. La venganza equilibró la balanza. ¿Pero a qué costo? ¿Fui justicia o solo otro monstruo?